Hola a todos y a todas, bienvenidos a la última charla de esta Virtual Infer 2024. Soy Marta, colaboradora de Red Infértiles, y quiero daros las gracias por acompañarnos hasta aquí en esta semana tan especial. Para cerrar la charla de la Virtual Infer, tenemos el honor de contar con el doctor Borja Márquez, director médico de Institut Márquez, quien nos hablará sobre aspectos claves en la donación de gametos y las técnicas complementarias que pueden mejorar los resultados. La donación de gametos es una opción importante y a la vez muy compleja, y hoy descubriremos los últimos avances y recomendaciones para optimizar los tratamientos de reproducción asistida. Recordad que tras la charla, el doctor Márquez estará disponible para responder vuestras preguntas en directo, así que no dudéis en dejarlas. Así que, doctor, bienvenido. Muchas Muchas gracias. gracias por participar en nuestra Virtual Infer y por compartir tu conocimiento con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Un honor y más aún cerrar las charlas. Espero que acabarlas bien y que sea de ayuda tras toda la información que ya sea debido compartir. Contamos con ello, sabemos que será así. Así que como el tema de hoy es interesante y tan complejo, pues vamos a darle marcha ya. Si te parece, comenzamos. Claro. Venga, pues vamos allá. La idea de esta charla es intentar centrar un poquito algunos conceptos de la donación de gametos, sobre todo de la donación de óvulos y técnicas complementarias que nos pueden ayudar o no a mejorar los resultados, pero también es importante saber lo que no ayuda o tenemos una evidencia más limitada de que pueda ayudar. Lo primero, probablemente si estáis viendo estas sesiones es que ya sabéis lo que es la donación de gametos. Los gametos son las células reproductivas humanas y pueden ser los óvulos o los espermatozoides. Nos vamos a centrar sobre todo en la fecundación in vitro. Puedes utilizar semen de donante con las inseminaciones artificiales, pero ahí hay, digamos que es una técnica menos avanzada y vamos a ir directamente a la fecundación in vitro. Cuando es con óvulos de donante, se conoce también como ovodonación y lo que hacemos es realizar una fecundación in vitro, fecundar unos óvulos in vitro en laboratorio, pero en este caso lo que hacemos es coger los óvulos de una donante con el semen de la pareja, del varón, para fecundarlos y después transferir este embrión al útero de la paciente. En cambio, cuando hablamos de semen de donante, pues se puede utilizar tanto con óvulos de donante como con óvulos de la paciente y es cuando, por diferentes motivos, necesitamos donante de semen o porque la pareja no tiene un varón que pueda donar semen, mujeres solteras o varones con diferentes tipos de alteraciones. ¿Cuándo está recomendada la donación de óvulos? La principal indicación es la menopausia o el fallo ovárico precoz. Persona reserva ovárica muy baja o directamente no queda reserva ovárica. Mujeres en edad reproductiva avanzada, pues sobre todo a partir de los 44 años y probablemente a partir de los 42 años de la mujer tiene que estar siempre encima de la mesa como una opción. No digo que tenga que ser la que deba realizarse. Hay casos de éxito en pacientes de 42, 43, 44 años, pero las tasas de éxito disminuyen mucho. Entonces es importante que siempre esté encima de la mesa para que la paciente y la pareja puedan realizar una decisión informada con todos los datos. Mujeres que no pueden utilizar sus óvulos debido a causas genéticas, mujeres que han nacido sin ovarios, por ejemplo, por insensibilidad a los estrógenos, ciclos múltiples de fecundación in vitro fallidos, pacientes que han recibido tratamientos oncológicos. Como podéis ver, sobre todo, la causa más frecuente es o menopausia o edad reproductiva avanzada, porque como veis, a partir de los 41 años, solo un 20% o menos de los embriones son genéticamente, cromosómicamente sanos. Entonces ahí pues se limitan, ¿no?, las tasas de éxito. ¿Cuándo está recomendada la donación de semen? Pues en mujeres sin pareja, en parejas lesbianas, en varones con azoospermia, es decir, que no tienen espermatozoides, o en factores masculinos severos o con fallos de fecundación in vitro previos. Nos referimos, sobre todo lo que nos preocupa mucho son las concentraciones muy bajas
o la movilidad muy disminuida de los espermatozoides. ¿Cuáles son los aspectos legales más importantes? Pues lo más importante es que la donación es anónima en España. Con la ley española actual, los donantes son anónimos. La donación se realiza de manera anónima, voluntaria, informada y no remunerada. Que después probablemente estéis pensando, bueno, pero los donantes reciben una compensación. Si es una compensación por las molestias ocasionadas por la donación. Y después tiene que quedar claro que la afiliación es indiscutible. Lógicamente, los hijos son de la pareja que realiza el tratamiento. La donación es anónima tanto para los pacientes sobre la donante como para la donante sobre los pacientes. Esto es cierto que hay países que no es así, en Europa, como por ejemplo los países del norte, Inglaterra, Finlandia, este tipo de países, sobre todo del norte. Portugal ha cambiado hace poco. Se habla de que en España podría cambiar y esto es algo que, bueno, que la sociedad y los políticos deberán decidir qué es lo idóneo y lo que queremos hacer. Pero a día de hoy es anónimo y si cambia, no cambiará de manera retroactiva. ¿Qué selección reciben los donantes para poder donar? Pues hay muchos requisitos y muchas pruebas médicas. Los donantes de óvulos deben tener entre 15 entre 18 y 35 años. Los donantes pueden ser incluso hasta 50 años, pocas veces se aceptan de más de 40. Se realizan estudios de grupo sanguíneo, características físicas, enfermedades hereditarias, rasgos del carácter, incluso tenemos en cuenta nosotros con nuestro psicólogo, test psicológicos, examen físico, enfermedades de transmisión sexual. Bueno, se realizan muchas pruebas, muchos estudios y si cumplen con todos ellos, tanto antecedentes físicos, familiares, etcétera, y unas guías muy estrictas de la Sociedad Española de Fertilidad, si cumplen con todo ello, pues se aceptan como donantes, entonces entran en nuestro programa de donación de gametos. A la hora de asignar un donante y un paciente y hacer este matching, el matching inicial que realizamos es un matching tanto físico, sobre todo, como psicológico, si el paciente lo desea. ¿A qué nos referimos? Pues en Institut Marqués cada clínica funcionará un poquito diferente. Nosotros es el médico quien realiza la asignación y el visto bueno del matching paciente-donante junto con el equipo de coordinación de donantes que conocen a todos nuestros donantes o del banco de semen que conocen a todos los donantes de semen, ¿no? Esto nos sirve para tener una asignación más humana, más personalizada, que cada médico que conoce a sus pacientes y sabe cómo son pueda decidir, oye, esta donante sí creo que es ideal para mi paciente o esta donante no es la ideal. Hemos tenido épocas que nos ayudábamos de programas informáticos, de inteligencia artificial, etcétera, pero la verdad es que con el tiempo hemos visto que lo que mejor nos funciona es este aspecto humano de que sea el médico responsable del paciente y del tratamiento quien lo decida. Se tienen en cuenta pues, el grupo sanguíneo, las características físicas y además ya desde hace unos años los donantes tienen que realizar, o les solicitamos que realicen un test de personalidad. También los pacientes si quieren pueden hacerlo y lo tenemos en cuenta. Sabemos que la personalidad pues, es muy variable, ¿no? No todos nosotros tenemos la misma personalidad que nuestros padres, pero bueno, es una manera más de intentar acercarnos a la máxima similaritud. En cuanto a técnicas complementarias, y aquí vamos a intentar ya entrar en qué nos puede ayudar a que nuestro tratamiento sea más eficaz, tenga mayores tasas de éxito. Antes de entrar de lleno, probablemente lo que sí que me gustaría comentar es que la parte más importante del tratamiento es un buen diagnóstico. Tenemos que hacer un buen diagnóstico de esta pareja, ¿por qué no se ha quedado embarazada antes y llega a la donación? No es lo mismo una pareja que llega a nuestra clínica con 45 años, menopausia y ya está, directamente no han podido conseguir un embarazo, que una pareja que lleva 12 años buscando embarazo desde que los dos eran jóvenes, con buena reserva ovárica, buen seminograma, todas las pruebas normales. Bueno, quizás diferente. No es lo mismo pacientes con un fallo de implantación que pacientes con abortos de repetición. No es lo mismo de tener antecedentes médicos de un tipo o de otro. Entonces, este primer diagnóstico es muy necesario. Y sobre todo en el semen, ¿no? Fracaso de fecundación in vitro, paso a donación.
bueno, vamos a mirar este semen, porque es muy fácil hablar de la ovodonación porque la mujer tiene 42 años, pero nos hemos estudiado este semen, nos lo hemos mirado bien, hemos hecho pruebas avanzadas de estudio seminal. Entonces, más que nada, es posible que acabemos en el mismo punto de ovodonación, sobre todo en determinados casos, pero lo que no queremos es pasar a una ovodonación y volver a tener un fracaso de esta técnica de fertilidad. Vamos a mirarnos bien el semen. Estos pacientes están aceptando renunciar a los óvulos propios. Vamos a estudiar bien el semen, que no tengamos después una sorpresa y anda, tampoco ha funcionado la ovodonación, no puede ser. Entonces, además de este diagnóstico, para indicar unas buenas pruebas diagnósticas y técnicas complementarias, necesitamos una buena clínica con un buen número de donantes para poder hacer un buen matching, una buena selección, que sea una clínica estricta en todos los criterios y con las máximas garantías de que se está seleccionando bien. Que todas las clínicas, estoy convencido que en España están siguiendo las guías de la Sociedad Española y somos un país en donde se trabaja muy bien y con mucha seriedad. Pero bueno, después hay más disponibilidad, menos disponibilidad de donantes, entonces es importante que la clínica tenga una buena disponibilidad de donantes para que se pueda parecer lo máximo posible a nosotros y, por ejemplo, se puedan descartar donantes que han dado malos resultados en un ciclo previo. Y después el laboratorio. El laboratorio de la clínica es básico y es lo más importante, mucho más que los médicos. Lo puedo decir porque soy médico, ¿no? La parte de tener unos buenos biólogos, unas buenas máquinas, ¿no? La mejor tecnología, los mejores medios de cultivo, personal entrenado, un buen volumen de tratamientos, pues esto también es importante para asegurar que estos óvulos, semen y embriones se van a tratar con las máximas garantías de calidad, ¿no? Entonces, entrando en las técnicas complementarias, lo que nos encontramos mucho en las consultas de fertilidad es que los pacientes consultan a 1, 2, 3 clínicas y reciben información diferente. Esto genera mucha incertidumbre, pero ¿cómo puede ser si voy al médico que me digan cosas ya no diferentes, sino opuestas en algunas situaciones? Pues yo entiendo perfectamente la impotencia que genera y las dudas que genera esta situación. Yo quiero decir que lo que voy a explicar me baso en las guías de la Sociedad Europea de Reproducción Humana Asistida. Nosotros tenemos nuestra opinión como centro, después de revisar los artículos que van saliendo, pero nos gusta basarnos siempre en las guías de la Sociedad Europea de Reproducción Humana Asistida, que también revisan y son muchos científicos de muchos países revisando toda la bibliografía científica. Entonces, esto que os voy a explicar ahora, por ejemplo, viene de la guía de buenas prácticas en las recomendaciones de los add-ons, de las técnicas complementarias en medicina reproductiva. Una técnica muy habitual y que se recomienda mucho es el matching genético, es realizar un test de portadores de enfermedades recesivas. Nosotros tenemos 2 copias de cada gen. Hay enfermedades que si tenemos un gen mutado estamos enfermos, pero esto ya lo sabríamos. Pero hay otras que si tenemos un gen mutado y uno sano, estamos sanos. ¿Pero qué pasa? Que si mi pareja o mi pareja reproductiva, ¿no?, el donante, comparte conmigo una mutación en el mismo gen, tenemos un 25% de posibilidades de que nuestro hijo tenga una enfermedad. Si no hacemos ningún estudio y directamente nos quedamos embarazados, ya sea de manera natural, directamente con mi pareja, en casa, ¿no?, sin técnicas de fertilidad, se estima que el riesgo de tener un hijo con una enfermedad monogénica, que así se llaman, es de un 1% aproximadamente. Si acudimos a donación de gametos, ya disminuye un poco porque ya hemos filtrado donantes y descartamos los que tienen mutaciones en los genes más frecuentemente mutados. Pero si hacemos el matching genético completo, disminuimos a un 0,01% la posibilidad de tener un niño con una de estas enfermedades. Nunca podremos decir que es 0, pero sí que es una probabilidad mucho más baja. Entonces, esto sí sería recomendable más que para mejorar la probabilidad de éxito, sino a la hora de seleccionar un donante y para disminuir las posibilidades de después tener una mala sorpresa de tener un bebé con una enfermedad. Como técnica complementaria, muy frecuente está la ICSI. La fecundación in vitro convencional es coger el óvulo y dejar alrededor 100.000 espermatozoides móviles.
Y esto funciona bien y de hecho funciona igual de bien que la ICSI en sémenes normales, sémenes de buena calidad. La ICSI es escoger nosotros el espermatozoide que nos parezca perfecto e introducirlo dentro del óvulo con una aguja, con una inyección. Esto hay que, lógicamente, hacerlo bien por biólogos expertos para no dañar al óvulo, pero es una técnica que ya tiene muchos años y se hace muy bien. Sobre todo está indicado en sémenes con alteraciones moderadas o severas o procedentes de biopsia testicular. También se realiza en casos de fallo de fecundación, realizar la fecundación in vitro, no fecundar ni un óvulo, pues en esos casos también está indicado. Aunque en nuestro medio, aquí en España, se realizan la mayor parte de casos de rutina. Luego está el cultivo a blastocisto y la transferencia de embrión único. Os adjunto la guía de la Sociedad Europea de Reproducción Asistida sobre este tema, que salió hace pocos meses, en la que a día de hoy, y voy a ser muy categórico y quizás alguien pueda contradecir, pero es lo que dice la Sociedad Europea y lo que nosotros llevamos diciendo desde 2015 es que la recomendación siempre debe ser realizar el cultivo de los embriones hasta blastocisto y siempre debe ser transferir los embriones de uno en uno. La guía, de hecho, dice literalmente que no hay ninguna situación en la que sea recomendable transferir embriones en estadios previos del desarrollo o la transferencia de más de un embrión. Esto es un criterio de seguridad para el paciente y de calidad del tratamiento. Entonces, sé que hay teorías de, no es que me han dicho que si transfiero dos, el cuerpo los identifica mejor, implantan mejor. Bueno, son teorías, pero la Sociedad Europea de Reproducción Asistida considera que esto no es cierto, que la recomendación siempre debe ser transferir los embriones de uno en uno en estadio de blastocisto. Lógicamente sé que después puede haber excepciones. Mire, doctor, es que en mi caso he hecho una in vitro y solo hay 2 embriones y son blastocistos de calidad muy, muy baja. ¿Me pongo los dos? Bueno, pues podemos discutirlo, ¿no? Con el riesgo de embarazo gemelar, con lo que eso comporta, etcétera, etcétera. No digo que no pueda haber nunca ninguna situación, pero la guía es muy clara en cuanto a este concepto y la recomendación es esa. Si tenemos 2 embriones, hay más tasa de embarazo evolutivo del bebé nacido transfiriéndolos de uno en uno que transfiriéndolos los 2 a la vez. Y además disminuimos muchos riesgos de embarazo gemelar y problemas durante la gestación. Las incubadoras Time-Lapse. Las incubadoras Time-Lapse son las incubadoras en las que ponemos los embriones en una zona individual para cada paciente y hay una cámara que graba cada embrión durante las 24 horas. Esto nos permite una menor manipulación de los embriones. No hay que sacarlos de la incubadora, al microscopio y devolverlos. Tenemos una mayor monitorización y más precisa. Nos permite optimizar la selección del embrión y predecir el potencial fértil de este embrión. Es cierto que las incubadoras Time-Lapse o Embryoscope no han demostrado mejorar la tasa de nacido, pero sí es verdad que es aconsejable utilizarlo ya que manipulamos menos y ayudamos a todo el proceso. Entonces, sí está recomendado utilizarlas en caso de que sea disponible. Nosotros en Institut Marqués, además, lo que tenemos es que ofrecemos a los pacientes un link para poder entrar a ver el desarrollo de sus embriones cada día de manera individual. Para nosotros sabemos que es muy bonito para el paciente poder hacer este seguimiento, poder ver los embriones cada día y además genera transparencia, ¿no? Yo no sé cómo van a ir los embriones de mi paciente, solo sé que los va a poder ver y si van muy bien estaremos todos contentos y si van muy mal, muy tristes. Pero todos lo podremos ver cada día. El chip fértil es algo que ahora está muy de moda. Básicamente es como una especie de laberinto, me gusta llamarlo, son unos túneles por los cuales se ponen los espermatozoides en una esquina y los que llegan al otro lado son los que tienen mejor movilidad y menor fragmentación del ADN. Esta técnica busca reducir que los espermatozoides con fragmentación del ADN queden enganchados a las paredes y por lo tanto los que llegan al final tienen una menor tasa de fragmentación. Y esto, la idea es que consigue disminuir las alteraciones cromosómicas mejorando la evolución embrionaria y las tasas de nacido. No hay evidencia clara de que mejore las tasas de nacido. Ahora, es cierto que en determinadas situaciones, como pacientes con varones con edad avanzada, varones con
o alteraciones severas del espermatozoide, pero que podemos realizar esta selección. Varones con estudios de fragmentación del ADN, con las limitaciones que tienen, pero que se han hecho y están alterados, pues probablemente tiene sentido realizar esto y pueda mejorar las tasas de éxito, aunque todavía necesitamos más estudios. El PGT, el test genético preimplantacional. El test genético preimplantacional lo que es en estadio de blastocisto, biopsiar unas cuantas células, 4 o 5 células de la parte externa del embrión, para estudiar cromosómicamente el cariotipo de este embrión para saber si está sano o no. ¿Por qué? Porque sabemos que incluso en ovodonación hasta el 30% de los embriones estarán alterados cromosómicamente. Entonces, esto no está indicado en todos los casos. Está indicado en mujer de 38 años o más, semen con alteraciones moderadas o sobre todo severas, enfermedades hereditarias, abortos de repetición previos. En ovodonación está más limitado y tenemos que ser un poquito más cuidadosos a la hora de indicarlo, porque la mayor parte de veces serán óvulos jóvenes y sanos que nos proporcionarán una buena tasa de embrión sano. Ahora, en determinadas situaciones, pacientes que han hecho muchos ciclos de fecundación in vitro, incluso de ovodonación sin éxito, creo que es una herramienta que puede ser muy positiva. En pacientes que tienen que ir a ovodonación, pero además hay un semen muy anómalo, pues también puede ser positivo, ¿no? Para intentar conseguir este embarazo de una manera más rápida y con menos fracasos que nos lleven a menos diagnósticos y terapias complementarias, quizá con baja calidad en cuanto a mejoría de las tasas de éxito. Y entonces aquí, no sé cuánto tiempo vamos a tener y no sé cuánto saldrán las preguntas, pero a la hora de mejorar las tasas de éxito, sé que me dejo pruebas complementarias como el assisted hatching, ¿no? La eclosión asistida, como el EmbryoGlue, como otras. Las he dejado un poquito más de lado porque no puedo negar que quizá en algún caso puedan ayudar de manera puntual, pero las guías nos dicen que no han demostrado una mejoría en la tasa de nacido vivo. Por lo tanto, las he dejado un poquito más de lado. Y quería hablar ahora de estudios complementarios, porque seguro que va a haber dudas siempre que haces una visita o un directo o una charla online, salen preguntas sobre los estudios complementarios y después terapias complementarias. Quiero decir lo mismo, son accesibles, son fácilmente accesibles. Las guías para cualquier persona no son de pago y están abiertas. Las guías de la Sociedad Europea de Reproducción Asistida, y de las que voy a hablar son la de fallo de implantación, la de aborto de repetición y la que antes he mencionado de terapias complementarias. En fertilidad todavía es una ciencia relativamente reciente. Las tasas de éxito están mejorando por mejorías en la ecografía, pero sobre todo mejorías en el laboratorio. Entonces, necesitamos muchos más estudios en muchos ámbitos para poder decir las cosas de una manera categórica. Esto sí ayuda, esto no ayuda. En fallo de implantación embrionaria, como podéis ver, sé que es pequeñito, ¿no? ¿Cuáles son las guías que sabemos que sí que ayuda? Pues por un lado, factores del estilo de vida. No nos debemos concienciar en no puedo tomarme ni un café, me tengo que prohibir seguro el gluten. Sé que me estoy metiendo en muchos barros, ¿no? A la vez, pero tenemos que hacer una vida sana. No todas las restricciones del mundo, porque no todas las restricciones del mundo han demostrado que son beneficiosas. Ahora, moderar el consumo de alcohol, limitarlo al máximo, dejar de fumar, una dieta sana, hacer un deporte moderado, porque probablemente hacer una maratón diaria va a generar un estrés oxidativo que quizá tampoco sea beneficioso, ¿no? En verde sale valorar el grosor endometrial. Bueno, está claro, grosones endometriales muy finos o endometrios muy feos van a implantar peor. Valoración de los anticuerpos antifosfolipídicos y riesgos de trombosis. Pues esto lo sabemos, ¿no? El antifosfolípido, el anticuerpo antilúpico, las trombofilias. Pues esto sí, y sabemos que en estos casos debemos hacer el tratamiento complementario con aspirina y heparina y esto ayuda. Hacer ecografía ya en amarillo, ¿no? A realizar un cariotipo, el estudio de la endometritis, valorar la función tiroidea,
bueno, ecografía 3D, histeroscopias, pues todo esto está en amarillo, es razonable hacerlo y solemos recomendarlo. Pero lo que puede sorprender a mucha gente es que en rojo, en fallo de implantación embrionaria, implantaciones consecutivas que no funcionan, no ha demostrado evidencia y no podemos recomendar el estudio de la vitamina D, que es algo que diréis, pero ¿cómo puede ser? Bueno, lógicamente tenemos que tener una vitamina D correcta, pero no ha demostrado una vitamina D baja que esté directamente relacionada con el fallo de implantación. Y a mí incluso me cuesta decirlo, pero es lo que dice la Sociedad Europea después de revisar todos los estudios que tenemos a día de hoy. Porque esta charla probablemente dentro de 5 años la veré y diré, ¿pero cómo dije eso? Pues es la información que tenemos a día de hoy. Y estas guías son de 2022, 2023 y 2024. La microbiota no ha demostrado beneficio. Las células natural killer, la compatibilidad KIR-HLA, estudio de citoquinas, incluso la fragmentación del ADN espermático que he dicho antes para el fertile. Pues todo esto no lo ha demostrado. No digo que no tenga ningún impacto. Creo que los estudios que tenemos no lo han demostrado. Y es difícil, a veces es difícil para los médicos hacer buenos estudios con parejas de pacientes idénticas y un número suficiente. Pero bueno, al final debemos los médicos basar nuestras recomendaciones en la evidencia científica. ¿Para qué? Pues para no indicar pruebas que no evidencian mejoría, que son costosas, que van a generar coste de tiempo, de sufrimiento emocional, etcétera, a los pacientes sin evidencia de que de verdad vayan a ayudar. Si pasamos a la diapositiva de aborto de repetición, si os fijáis, es muy similar. En casos de 2 o más abortos consecutivos, pues debemos mirar los anticuerpos antifosfolipídicos y trombofilias, la función tiroidea, las anomalías uterinas por ecografía 3D, incluso si quieres por histeroscopia. Aquí sí que empiezan a decir, oiga, ¿puede usted valorar realizar estudios genéticos como el PCT, los cariotipos, la fragmentación del ADN, valorar algún test como el HLA? Aunque si os fijáis en la compatibilidad KIR-HLA te dice no tratamientos específicos disponibles, por lo tanto, bueno, puede usted mirarlo, pero solo le va a servir como pronóstico, no le va a servir para realizar ningún tratamiento porque no tenemos evidencia de que ningún tratamiento mejore la teórica incompatibilidad KIR-HLA. Y esto es lo que nos dicen las guías a día de hoy, ¿no? Y aparte de eso, te dice, en ningún caso debemos recomendar otros estudios y terapias inmunológicas o metabólicas, por ejemplo, en abortos de repetición. Aquí, por ejemplo, he dejado pantallazos de las diferentes guías, ¿no? Por ejemplo, del KIR-HLA, el estudio del HLA en mujeres con aborto de repetición no está recomendado en la práctica clínica. El KIR-HLA no tenemos información, pronóstico, sin pronóstico. Evidencia muy controvertida a día de hoy. Si lo veis aquí en el texto más pequeñito, lo mismo, dice, no debemos recomendarlo de manera rutinaria. Seguimos, estudio de HLA en mujeres con aborto de repetición, no está indicado. Natural killer, ni en endometrio ni en sangre periférica están recomendadas a día de hoy. Lo veis, ni en aborto de repetición ni en fallo de implantación, o no debemos recomendarlo. Aquí lo mismo, ¿no? Estudio de la microbiota, sé que ahora está muy de moda. A día de hoy no está recomendado ni para fallo de implantación ni para aborto de repetición. Hace poco en el Congreso de la Sociedad Española de Fertilidad, las primeras 2 horas de congreso fueron hablando de microbiota y hay muchas dudas de los test de microbiota, de cuánto estamos ayudando haciendo estos estudios. Entonces debemos ser cuidadosos y si se recomiendan, la paciente saber hasta qué punto hay evidencia o no la hay y cuándo indicarlo, cuándo no, cómo tenerlos en cuenta. El test de la ventana de implantación, esto de preparar el endometrio para transferir y ese día hacer una biopsia. Bueno, pues esto se ha hecho muchísimo durante muchos años y nosotros siempre tuvimos muchas reticencias desde la clínica y ahora, desde los últimos 2 años, han salido artículos diciendo que
no mejora la tasa de bebé nacido en ningún caso y, por lo tanto, las guías no recomiendan su uso en la práctica clínica habitual. Entonces, es esto, igual que pasó, hay test que se ponen muy de moda, se recomiendan mucho y se quedan con nosotros para el futuro, pero hay otros que no. Y dices, ¿cómo puede ser? Bueno, pues debemos ser muy estrictos los médicos a la hora de recomendar para que las pacientes sepáis a qué ateneros. Y muchas veces no saber qué recomendar genera más incertidumbre aún, pero tenemos todos que trabajar con la información seria que tenemos a día de hoy. También está de moda el PRP ovárico y endometrial, pues a día de hoy no hay evidencia de que ayude ni a nivel ovárico para mejorar la respuesta ovitaria, ni a nivel endometrial para mejorar la calidad del endometrio o el fallo de implantación. No digo que no puedan salir estudios, lo estamos utilizando o se está utilizando desde hace poco. Quizá de aquí a 1 año, 5 años, tenemos evidencia de que sí funciona y cómo debemos utilizarlo, porque hay muchos protocolos a día de hoy. Entonces, bueno, simplemente que sepamos que a día de hoy las guías no soportan su recomendación. Luego también está muy de moda, tras los estudios inmunológicos, las terapias inmunológicas. Os dejo aquí los factores estimulantes de colonias, como el filastrin, nivestin, los glucocorticoides, ¿no? Los corticoides. A día de hoy no se recomienda en casos de aborto de repetición, fallo de implantación, ninguna de estas terapias. Sé que muchas os estaréis diciendo, pero ¿cómo puede ser? A mí me lo han recomendado, yo me embaracé gracias a eso. Bueno, la evidencia que tenemos a día de hoy es que no han demostrado mejorar las tasas de implantación, salvo que sea una paciente con una enfermedad autoinmune que requiera de estos tratamientos. Oiga, yo es que tengo un Crohn, yo es que tengo una artritis reumatoide. Bueno, entonces, lógicamente, debemos controlar esa enfermedad de base para tener unos buenos resultados del tratamiento. Pero en pacientes sin enfermedades autoinmunes, estos tratamientos no han demostrado a día de hoy que sean útiles y, por lo tanto, no debemos recomendarlos en la práctica clínica habitual. Este es un artículo que salió el año pasado en el Human Reproduction, es una de las revistas más importantes de fertilidad, que hablaba de la tasa de embarazo en pacientes que iban transfiriendo embriones sin realizar todos estos estudios y terapias complementarias, tanto con embriones sin PGT como con PGT. Sé que es muy pequeñito, está la referencia. Quizá desde casa lo podéis ampliar y verlo más grande para poder acceder a esta tabla, pero lo que podéis ver es que incluso en pacientes de más de 40 años que realizan transferencias de embriones euploides, tras 3 embriones, la tasa de bebé nacido es superior al 93%. Entonces, sabemos que, sí, bueno, y con 6 embriones, ya sé que con 6 embriones euploides es muy, muy, muy difícil. Pero la tasa de nacido con 6 embriones euploides es del 99,5%. Es casi un 100%. Con lo cual, por eso cuestionamos muchas veces todas estas terapias, pruebas complementarias, etcétera, porque sabemos que si simplemente vamos transfiriendo embriones, conseguiremos el éxito. Entendemos que no todo el mundo dispone de ese número de embriones o puede permitírselo o hay múltiples limitaciones y lo entendemos. Y nosotros como médicos no queremos ir fracasando. A nosotros también nos duele el fracaso de los pacientes y también por eso recomendamos hacer estudios y tratamientos y que si la aspirina, la heparina o vamos a mirar. Pero hay que ser conscientes de esto, de que incluso si no hacemos nada, las tasas de éxito van aumentando si ponemos muy buenos embriones de buena calidad y testados genéticamente. Conclusiones, que creo que ya he llegado a mi media horita. Es básico realizar un buen diagnóstico, tanto femenino como masculino, para planificar el tratamiento y las técnicas complementarias adecuadas. Debemos buscar un laboratorio con biólogos expertos y tecnología de última generación, con todos los avances a su disposición. Debemos realizar una óptima selección, acompañamiento y trato a los donantes. Esto generará una garantía de seguridad, de seguridad y calidad, tanto para donantes como para los pacientes. Y luego debemos tener una máxima transparencia en los procesos. Debemos acompañar al paciente en todo momento. Debe haber una discusión detallada de los posibles estudios y técnicas complementarias, sin que tengamos miedo a la incertidumbre y a las limitaciones de la falta de la evidencia científica
y siempre desde la máxima rigurosidad de la literatura médica actual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante la charla. Como lo comentábamos al principio por privado, es un tema que me toca bastante de cerca, así que me ha gustado mucho todo lo que he podido escuchar. Incluso he recibido información muy interesante y nueva y otra que ha asegurado cositas que ya tenía en la mente. Me alegro. Como era de esperarse, pues tenemos muchas preguntas aquí en la cajita de preguntas. Así que si te parece bien, pasamos una por una. Sí, claro. Vale, pues vamos a empezar. La epigenética. Sí, ¿Existe en la adopción de embriones y cuál es tu opinión acerca de ello? sí, por supuesto que existe. Sí, sí, sí. La epigenética, para quien quizá no lo sepa, ¿no? La genética es la cadena de ADN, ¿no? Que las proteínas leen para sintetizar las proteínas y que nos desarrollemos y podamos vivir. La epigenética es todo lo que envuelve al gen en sí, a la cadena, ¿no? Una cosa es el libro, lo que pone, pero si lo leen 10 personas diferentes, lo leerán de 10 maneras diferentes. Dices, hombre, ya, pero leerán lo mismo. Sí, pero quizá lo entonan diferente. Y sabemos que en las células, toda esta epigenética, la manera en que se ha escrito ese libro, la manera en que se lee, la manera en que se desempaqueta el ADN, afecta en cómo después esa célula expresa la misma cadena de ADN. Por ejemplo, todas las abejas son iguales genéticamente, las abejas hembra son iguales genéticamente, pero a unas, desde pequeñitas, desde larva, le dan mucho azúcar, mucha miel, y esa tiene un desarrollo de ovarios que puede ovular y puede ser una oveja reina. Al resto de larvas las tienen en restricción de azúcares y por lo tanto tienen unos ovarios que no son funcionales y por lo tanto no pueden ser oveja reina. O sea, tienen la misma genética, pero las condiciones ambientales moderan tanto como su capacidad de reproducirse, de ovular. Por poner un ejemplo, ¿no? Luego están las mariposas, que cambian de color con la temperatura y tienen la misma genética en verano que en invierno, pero la temperatura hace que sus genes se expresen de manera diferente. Entonces, un bebé, un embrión, no va a ser igual si se ha desarrollado en el útero de una mujer que en el útero de otra mujer. Sabemos, y hay estudios del Hospital Clínic de Barcelona súper preciosos, que están explicando cómo afecta todo el ambiente intrauterino previo al nacimiento en el desarrollo de las personas a futuro, riesgo de enfermedades, nivel intelectual, etcétera, etcétera. Con lo cual la epigenética afecta mucho y no solo durante el embarazo, sino también después con quién se cría ese niño, en qué ambiente está, familiar, ambiental, etcétera, etcétera. Entonces la epigenética es importantísima. Muchas gracias. Seguimos con otra. ¿Qué tipo de pruebas se pueden hacer para asegurar la calidad del semen? A ver, lo primero es un seminograma y solemos hacer un cariotipo. Un cariotipo es un estudio cromosómico del varón, sale en el estudio de sangre. El 99,7% de la población sana tiene un cariotipo normal. Pero en España, que muchas veces pues lo puede cubrir o la sanidad pública, un seguro privado, incluso de manera privada es asumible el coste, solemos recomendar mirarlo. Está indicado en aborto de repetición, pero solemos recomendarlo. Aparte de ahí, aparte de un seminograma y, si sale mal, mejor 2 seminogramas separados al menos 4 semanas, se pueden ampliar los estudios con la fragmentación del ADN, que como he dicho no tiene evidencia de mejorar la tasa del ácido vivo, pero es razonable mirarlo. ¿Por qué? Porque si está alterado podemos realizar cambios de hábitos de vida, incluso toma de antioxidantes y aplicar selección específica como el chip fertile, por ejemplo. Y por otro lado se puede estudiar o el FISH en espermatozoides o la meiosis en espermatozoides. Esto es como realizar un estudio genético en los espermatozoides. Se cogen aproximadamente 1000 espermatozoides en el FISH y se mira si los espermatozoides sanos cromosómicamente o alterados cromosómicamente se ajustan a la proporción normal o no. En caso de que estuviera alterado, podríamos prever un peor resultado y quizás indicar un PCT, un estudio genético de los embriones.
¿Cómo se elige el fenotipo de los donantes de gametos? Bueno, básicamente cada clínica lo hará un poquito diferente, pero básicamente seguro que todos tenemos las características físicas del donante, nosotros pues esto las tenemos por un lado apuntadas y por otro lado tenemos las fotos de los donantes. Y después también tenemos la foto de nuestros pacientes con las características físicas. Y entonces lo que hacemos es, pues tenemos los donantes, tenemos los pacientes y decimos, vale, tengo esta paciente que necesita una donante de óvulos, este señor que necesita un donante de semen. Entonces nos reunimos, hacemos una reunión del equipo y empezamos a buscar a ver qué donantes tenemos ahora mismo disponibles. Si es de semen, tienes los envases congelados, si es de óvulos, pues las donantes, nosotros intentamos hacer donación de óvulos en fresco, pero también tenemos óvulos congelados. Entonces buscamos a ver qué donantes tenemos que vayan a donar, qué óvulos tenemos congelados, también dependiendo la técnica que hayamos decidido con los pacientes, ¿no? Y buscamos, pues oye, vamos a mirar el color de ojos, tono de pelo, tono de piel, altura, etcétera, etcétera. Y luego hay cosas, ¿no? Como la forma de la cara, la forma de la barbilla, de los ojos. Esto no lo puedes explicar, ¿no? Si tiene hoyuelos, no tiene hoyuelos. Bueno, hay muchas cosas que es muy divertido, ¿no? Cuando hacemos este matching. Pero tenemos todas estas características físicas, ¿no? Altura, características de color de pelo, de ojos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí pues seleccionamos la donante o el donante que más se asemeja a los pacientes. ¿El bebé nacido de ovodonación tiene algún riesgo de heredar enfermedades genéticas? La respuesta sencilla es sí. Todos tenemos riesgos de heredar enfermedades genéticas. Todos. Ahora, se ha realizado una donación, incluso sin matching genético, el riesgo es inferior. Tenemos unas guías de aceptación de donantes que tenemos que preguntarles toda su historia médica y toda su historia médica familiar, sus antecedentes. Y hay unos criterios muy rigurosos que debemos de cumplir. Por ejemplo, una donante, una mujer o un hombre adoptados no puede ser donante porque no conoce con toda fiabilidad sus antecedentes familiares, por ejemplo. Entonces nosotros hacemos un cuestionario muy amplio que además los donantes deben firmar y saben que es vinculante, que es un documento legal. Y los antecedentes médicos de esos donantes, en cualquier caso, no son relevantes. Quiero decir, si algún día le preguntan a ese niño, ¿tienes una ovodonación? ¿Antecedentes familiares de relevancia? Pues por la parte de la donante seguro que no, porque los hemos estudiado y lo tenemos comprobado. Y después hemos hecho un estudio genético que hemos descartado las donantes con las enfermedades hereditarias más frecuentes. Para tener más seguridad habría que hacer el matching genético, pero aún así hay enfermedades que a día de hoy no se estudian, por ejemplo, enfermedades dominantes, por ejemplo, un BRCA, que da riesgo de cáncer de ovario y cáncer de mama. Pues esto es una enfermedad, una mutación dominante. Si la mujer, la donante o el donante no tiene antecedentes, pues no se estudian las mutaciones dominantes y podría heredarse, pero es que lo podemos tener cualquiera de nosotros. A día de hoy, que cada vez son más accesibles los test genéticos, cada vez se hacen más, pues todos somos portadores de mutaciones de un tipo o de otro. Yo soy portador de 7 mutaciones recesivas, porque me lo miré, porque ¿no? Tenía curiosidad. Bueno, pues todos somos, siempre hay riesgo y siempre hay riesgo de mutaciones de nuevo. De hecho, la mayor parte de niños que nacen con enfermedades son mutaciones de nuevo, mutaciones que se producen durante la creación del embrión, pero que no eran prevenibles en el donante y el paciente. Entonces, riesgo sí, pero está minimizado. ¿Qué pasa si tu pareja es portador de fibrosis quística? Bueno, hay que hacer un matching genético con el donante. No pasa nada, se hace estudio y ya está. Bueno, esto ya lo tocaste, pero para repetirlo, ¿se recomienda PGT en ovodonación? La respuesta estándar debe ser no. Estándar no se debe recomendar como una terapia complementaria habitual. Ahora, hay pacientes, ¿verdad, doctor? Y es que tenemos pacientes que acuden a la clínica con 4 o 5 abortos previos. Hombre, pues son pacientes que si puedes evitar un aborto, pues aquí quizás sí que está indicado un PGT. O tengo un semen muy alterado. Bueno, pues ahí quizás sí que está indicado, ¿no? Un varón con alteración del cariotipo. Pues hay situaciones puntuales que creemos que sí, que es justificable realizarlo. Como norma general, no. ¿No se hace PGT en todos los casos de ovodonación porque puede haber daño del embrión? No se realiza porque en teoría nosotros para aplicar
una técnica de diagnóstico embrionario debemos tener un motivo que justifique esa técnica. Entonces, con una donante de óvulos que será menor de 35 años y un semen correcto, ya no digo bueno, sino correcto, no está justificado realizar un PGT. Por eso no se realiza. ¿El PGT puede dañar a los embriones? Sí, depende cómo se realice. Lógicamente, no es lo mismo tener que realizar un PGT en un centro donde se realizan 5 biopsias al mes que en un centro donde se realizan 50 al día, ¿no? La gente está más acostumbrada, tiene probablemente más experiencia y más práctica diaria. Entonces, en un centro grande con un buen volumen, el riesgo para el embrión es muy, muy bajo. De 3 donaciones de gametos, la primera, ningún blasto, en la segunda, un blasto tipo C y en la tercera, 4 blastos, 1 de calidad A y 3 de calidad C. Los 6 donantes eran diferentes. ¿Puede ser fallo de la clínica, fallo de los donantes, fallo del laboratorio? Donación de gametos, o sea, entiendo cuando habla de los donantes es que era donante de óvulos y de semen. Habla de 6 donantes, por lo cual, y 3 donaciones, entiendo que es doble donación. Es difícil opinar sin estar en la clínica, pero lógicamente cuando hacemos un tratamiento de doble donación debemos tener un embrión de buena calidad. Digo, 1 o 2 son embriones de buena calidad. Un embrión C es una calidad muy justa, ¿no? Al final, cuando tenemos un tratamiento de doble donación, nosotros garantizamos que tendremos al menos 2 embriones de buena calidad. Me refiero a B, B si es muy bueno, ¿no? Si no, la clínica obtiene esos embriones sí o sí. Porque el paciente, lógicamente, no ha tenido nada que ver y ha pagado por un tratamiento probablemente muy costoso y ya está. No quiero decir más. Entiendo. En un proceso de ovodonación, ¿qué pruebas me debería hacer como receptora? KIR, HLA o al ser ovodonación con una de ellas es suficiente? ¿Cuál sería? En cuanto a pruebas inmunológicas, ¿cuáles recomiendas? Lo que he dicho, pruebas que debemos realizar, una analítica completa, una ecografía, probablemente una ecografía 3D, bien hecha. Analítica completa me refiero a general de salud, vitamina D, hormona tiroidea, y probablemente con eso es suficiente. Si tenemos un buen endometrio, si tenemos una buena preparación endometrial, una ecografía 3D normal, etcétera, sin antecedentes relevantes, es suficiente. Si tenemos antecedentes de fallo de implantación o autorrepetición joven, ahí quizás sí que debemos empezar a hacer más estudios. Yo inicialmente me decantaría por antifosfolipídico, trombofilias, endometritis crónica, una histeroscopia. Las pruebas inmunológicas a día de hoy no se deben recomendar de rutina. Sé que hay muchos centros y los compañeros inmunólogos que quieren ayudar a las pacientes y están haciendo un trabajo muy importante por ayudar a las pacientes. No quiero venir yo aquí a decir que lo están haciendo mal, ni mucho menos. Pero si nos ceñimos a la evidencia científica de la literatura, no hay estudios inmunológicos que deban recomendarse de manera habitual, de manera rutinaria, de manera preventiva, y no hay tratamientos inmunológicos que hayan demostrado mejorar la tasa de bebé nacido. Por lo tanto, yo no voy a recomendar aquí estudios inmunológicos, salvo pacientes con unos resultados muy malos, que ya hemos acabado lo que sí tiene evidencia científica y no ha funcionado, y ahí pues ya dices, mira, no sabemos qué vas a hacer, vamos a irnos fuera de evidencia científica, sabiendo que nos estamos yendo fuera de evidencia científica, para ver si a ti de manera puntual y sabiendo que estamos ahí, ¿no? Que estamos ya fuera de lo recomendable, pues quizá a ti te ayuda. Y si te embarazas no sabremos si es porque hemos hecho esos estudios y terapias o porque tocaba, por el cuadro ese que he enseñado, que si tú vas poniendo más embriones, al final lo acabas consiguiendo. Vale, pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Vamos a pasar a la última pregunta ya para cerrar esta parte. Y bueno,
Me han hablado de rejuvenecimiento ovárico con endometriosis. ¿Esta técnica podría utilizarse en pacientes con esta enfermedad o empeoraría el dolor de la enfermedad? Yo, a día de hoy, no recomiendo el PRP intraovárico. No lo recomiendo yo, no lo recomienda nuestro centro y no lo recomienda la Sociedad Europea de Reproducción Humana Asistida, porque no tiene evidencia de que haya mejorado los resultados. Sé que todos, si buscamos, podemos encontrar artículos que ensayo con 15 pacientes que han encontrado X mejoría. A día de hoy no hay estudios grandes, bien hechos, que hayan demostrado un beneficio y en el código deontológico de los médicos lo primero es primum non nocere, primero no hacer daño. Poner unos factores de crecimiento en un ovario, no sabemos el perfil de seguridad que tiene a largo plazo. Muy probablemente es seguro, porque hay muchos compañeros que lo están haciendo y son compañeros muy serios y que trabajan muy bien. Entonces, seguro que es muy seguro, que no va a provocar nada, pero no tenemos un perfil de seguridad, unos estudios de bioseguridad, de seguridad a largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces, yo no lo haría. No ha demostrado mejorar el número de óvulos recuperados, mejorado la tasa de blastocisto, ni mejorado la tasa de nacido vivo. Ojalá, de aquí a 5 años, el tiempo que sea, sí mejore y tengamos esta herramienta para pacientes con baja reserva. Ojalá, es lo que queremos todos. Pero a día de hoy solo debería realizarse en casos de ensayo clínico controlado con un comité de ética aleatorizado y con ese seguimiento, no en práctica clínica habitual. Si además tenemos una endometriosis, la verdad, no creo que vaya a empeorar la endometriosis, pero ya estás añadiendo factores de confusión y que empeoran el pronóstico. Yo, por lo tanto, a día de hoy, nuestra recomendación es no realizar un PRP intraovárico en caso de endometriosis. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y en esta Virtual Infer, por también poner un poco de luz en este tema tan delicado de la donación de gametos. A las personas que nos han acompañado también muchísimas gracias por estar un día más, una noche más con nosotros. Les decimos, esto no ha terminado, todavía nos queda un poco más. Ahora a las 20 horas en nuestro canal de Instagram, @redinfertiles, estará Juan Pablo Marcoleta, el primer hombre que participará en contando su experiencia personal en un Ellas Cuentan. Los esperamos en Instagram. Nuevamente, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.